Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos. El tema a tratar es acerca del bloque de constitucionalidad. Como antecedente histórico, es necesario especificar que apareció por primera vez en el año de 1971 en el derecho francés. Esto debido a que el Consejo Constitucional dictó una sentencia cuya motivación estaba encaminada a garantizar los derechos de las personas, pese a que estos no se encuentren reconocidos en la Constitución francesa vigente. Posteriormente, otros países fueron acogiéndose a esta teoría, hasta llegar a Ecuador. Esto se vio evidenciado en el año de 1998, debido a que en el artículo 163 de la Constitución Política establece que todos los tratados internacionales que firmase Ecuador serían parte del ordenamiento jurídico, y en caso de que así lo establezca la ley, estos estarán por encima de la Constitución. Como una definición del bloque de constitucionalidad, es necesario especificar al tratadista Vidal Campos, quien afirma que es un conjunto normativo de disposiciones, principios y reglas. Esto permite que de cierta forma se respeten los derechos humanos, pese a que estos no se encuentren establecidos en las constituciones de los diferentes estados. El fundamento principal del bloque de constitucionalidad es la dignidad de la persona. Esto va encaminado a que, si es cierto, las personas existieron antes de que el Estado se forme, y por ende, el Estado debe garantizar que los derechos de las personas se respeten. Esto está directamente relacionado con el principio pro homine, que consiste en que en caso de duda de la aplicabilidad de ciertas normas se respetarán aquellos que establezcan los derechos humanos y favorezcan a la dignidad de la persona. En cuanto a la cláusula de remisión, es necesario especificar que son disposiciones, ya sea tácitas o expresas, que permiten que se redireccione cierta norma hacia una disposición, ya sea internacional o nacional, para el mejor respeto de los derechos humanos, como es el objeto del bloque de constitucionalidad. En el ámbito internacional encontramos el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al tema de bloque de constitucionalidad, la misma que menciona que el reconocimiento del bloque de constitucionalidad implica a nivel internacional en forma restringida la obligatoriedad de la normativa supranacional ratificada o suscrita por los estados, reconocimiento que no es excusable por el establecimiento normativo interno en sentido contrario en sometimiento al principio pacta sunt servanda. Asimismo, encontramos jurisprudencia y uno de los casos que hace mención acerca de este tema es el caso de la última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros versus Chile, sentencia del 5 de febrero del año 2001 en la que menciona que los derechos esenciales de las personas humanas constituye dentro del sistema jurídico chileno un sistema de doble fuente, una de carácter interno y de otra de carácter internacional, que incorpora al ordenamiento jurídico chileno al menos los derechos esenciales en la que los tratados que el Estado libre, voluntaria y espontáneamente ha ratificado. Esto implica que el bloque de constitucionalidad está integrado por los derechos contenidos en los tratados y por los derechos consagrados en la propia Constitución política. Otro de los casos es la masacre de Mapiripán versus Colombia, sentencia del 7 de marzo del 2005. Estas normas estaban vigentes para Colombia al momento de los derechos como normativa internacional de la que el Estado es parte y como derecho interno han sido declaradas por la Corte Constitucional de Colombia como norma de jus cogens, en forma parte del bloque de constitucionalidad colombiano y que son obligatorias para los estados y para todos los actores armados. Por ende, se desprende una necesidad de armonizar los tratados internacionales de derechos humanos con el derecho interno, puesto que estos hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero señala que dicha armonización no supone que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se integre en dicho bloque. Sin embargo, matiza indicando que no le sería posible al Estado ignorar la interpretación hecha por el órgano internacional cuando ésta ha sido reiterada, clara y uniforme. La Constitución de la República del Ecuador, al ser garantista de derechos, se caracteriza por su enfoque sistemático, a través del cual las y los operadores de justicia, así como las y los servidores públicos en general, tienen el deber de observar y de aplicar, además de la Constitución y de las leyes que conforman el ordenamiento jurídico interno, los instrumentos internacionales, con la finalidad de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos y de los derechos constitucionalmente reconocidos. Podemos decir que aun cuando la Constitución no establece de forma expresa el término bloque de constitucionalidad, sí lo hace tácitamente en diversos artículos, entre ellos el artículo 3, numeral tercero.
que indica que es uno de los deberes primordiales del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Resulta también importante considerar lo que establece el artículo 10 de la norma suprema, según el cual las personas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades y los colectivos son titulares y gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Teniendo mayor connotación el bloque de constitucionalidad en nuestro país, debemos saber que la aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos es uno de los principios por los cuales se rige el ejercicio de los derechos, según el numeral tercero del artículo 11 de la norma suprema. Por lo expuesto hasta el momento podemos decir que si un tratado internacional reconoce derechos que no se encuentran establecidos de forma expresa en la Constitución, aún así estos tienen el valor y rango de constitucionales debiendo de ser aplicados como tal, lo cual guarda relación con el numeral séptimo del artículo 11 de la Constitución, a cuyo principio se le conoce como de cláusula abierta y es precisamente uno de los cuales permiten la aplicación del bloque de constitucionalidad, y este tiene estrecha relación con el principio de progresividad que se encuentra contemplado en el numeral octavo del artículo antes referido. Según este principio, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de, entre otras, la jurisprudencia, siendo esta la fuente de derecho en la cual los órganos correspondientes tienen la oportunidad y el deber de aplicar el bloque de constitucionalidad. En cuanto a la cláusula de remisión o reenvío en Ecuador, hemos observado cómo en reiteradas ocasiones la Constitución redirecciona sus disposiciones y su contenido a cuerpos normativos nacionales e internacionales. Y ejemplo de la aplicación de cláusula de remisión es el artículo 41 de la norma suprema, en el cual se establecen los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Este dice que se reconoce los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley, y aquí podríamos hablar de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, la Convención Internacional para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familiares. De una acción de incumplimiento de sentencia número 001-009-CIS trata sobre un auto definitivo de adjudicación de bienes inmuebles dentro de un proceso civil de remate de prenda, mismo que luego fue cancelado para su inscripción en el registro de la propiedad por otro juzgado. El actor interpuso recurso de amparo por vulneración a sus derechos constitucionales a la propiedad y al debido proceso, el cual fue negado por la sala de un tribunal superior. Así, sobre el bloque de constitucionalidad, busca un raciocinio entre los derechos constitucionales y los derechos humanos inherentes en el entorno internacional. Una constitución puede ser normativamente algo más que el propio texto constitucional. Las normas constitucionales, o al menos supralegales, pueden ser más numerosas que aquellas que pueden encontrarse en el articulado de la Constitución. El bloque de constitucionalidad permite interpretar las normas constitucionales, pero además los tratados de derechos humanos orientan al juez constitucional a identificar los elementos esenciales que definen la fisonomía insustituible de la Constitución y principios relevantes para decidir esos asuntos. Se toman en cuenta criterios de instrumentos internacionales como la Corte Interamericana, que plantea que la ejecución de sentencias debe ser considerada parte integrante del derecho de acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En un caso de una acción extraordinaria de protección número 1692-12-EP, interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra de la sentencia de la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de una acción de protección con respecto a la filiación materna o parental, la segunda parte de consideraciones adicionales se pronuncia sobre, primero, derecho a la identidad, utilizando para su análisis diversas normas supraconstitucionales respecto al derecho a la identidad, reconocen derechos de los menores mediante el principio de interés superior del niño, señalando, entre otros instrumentos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, concluyendo que el reconocimiento del derecho a la identidad es condición sine qua non
para el goce de otros derechos, ya que a través de aquel se estrecha el vínculo de cada individuo con el Estado y su entorno. El segundo punto, en cuanto a la igualdad y no discriminación, basan su análisis en instrumentos internacionales como la opinión consultiva OC-18-03, expedida por la Corte Interamericana, que reconoce a la igualdad como la base del quehacer público, y realizan el análisis de la existencia de discriminación en la diferenciación que hace el registro civil al no inscribir a la menor con los apellidos de sus dos madres, ya que las parejas establecidas bajo esta figura jurídica de unión de hecho gozan las mismas condiciones de igualdad y no discriminación que bajo el matrimonio. Por esto no se debe desentender ese vínculo filial que forman los padres y las madres con sus hijos.